En esta oportunidad vamos a enfocar el tema el procedimiento administrativo sancionador, dentro del curso que estamos llevando, la administración pública y el valor del talento humano en el contexto de la ley Servir. Para entrar a ver lo que significa el procedimiento administrativo sancionador, vamos a ver primero lo que es la potestad sancionadora. La potestad sancionadora es ejercida pues por la administración pública sobre los administrados. Es decir, la administración pública está facultada por ley para ejercer su potestad sancionadora frente a la acción de los administrados. Por eso es que encierra un procedimiento sancionador con la finalidad pues de determinar la existencia de una infracción administrativa. ¿Cuáles son los principios de esta potestad sancionadora? Dentro de los principios que rigen y orientan la potestad sancionadora tenemos el de legalidad, el del debido procedimiento, el de razonabilidad, el de tipicidad, el de irretroactividad, el de concurso de infracciones, el de causalidad, el de presunción de licitud y el non bis in idem. Estos principios no solamente rigen la potestad sancionadora, sino también rigen para todo lo que es el marco del derecho en donde le es aplicable. También rigen para lo que es, en todo caso, el procedimiento administrativo disciplinario y para otros procesos en los cuales estos principios son base y fundamentales para el ejercicio del derecho. El principio de legalidad. En resumen, establece que la potestad sancionadora se determina solo por normas con rango de ley. Es decir, si nosotros vemos de que la administración pública tiene la potestad de sancionar, en todo caso solamente puede sancionar lo que dice la norma, y en todo caso es la norma la que va a determinar el carácter de la administración y la naturaleza que tiene para poder imponer sanciones. Es decir, estas sanciones son de carácter administrativo y no de naturaleza penal. Por eso es que en ningún caso puede disponer sanción privativa de libertad. El principio del debido procedimiento es un principio constitucional que establece que la imposición de sanciones se realiza respetando las garantías procesales del debido proceso. En resumen, el debido proceso está concretizado en tres aspectos fundamentales: en el derecho que tienen los administrados para exponer sus argumentos, es decir, fundamentar su situación en el cual se encuentran en el proceso administrativo. Al mismo tiempo, ofrecer y producir pruebas para de esta manera demostrar tanto de la capacidad de la administración, demostrar que se ha cometido la infracción, o dentro del administrado, para que pueda ofrecer y probar de que no tiene responsabilidad en la infracción que se le imputa. Asimismo, a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, es decir, una decisión que argumente el por qué se toma esa decisión frente al administrado. El principio de razonabilidad. Este principio nos señala que la sanción a imponer frente a una falta cometida por el administrado no resulte más ventajosa que la comisión de la infracción, y esto es porque en algunos casos en que la comisión de la infracción le puede resultar para el administrado una situación más ventajosa, entonces la autoridad administrativa lo que tiene que imponer bajo este principio de razonabilidad es que al administrado se le dé una justa sanción. Y esta justa sanción tiene que estar ligado también a un principio que es el principio de proporcionalidad. Y es justamente aquí donde vemos que el decreto legislativo 1029, que modifica sustancialmente algunos aspectos de la ley 27444, que es la ley del procedimiento administrativo general, este decreto legislativo va
a señalar que el principio de razonabilidad está ligado al principio de proporcionalidad, de modo que la administración pueda imponer sanciones con mayor justeza y con mayor equidad. Para la aplicación de este principio se debe tener en cuenta lo siguiente: la gravedad del daño al interés público, el perjuicio económico causado, la repetición o continuidad en la comisión de la infracción. Es decir, funciona tan igual como el problema en el derecho penal, ¿no? de la reincidencia en la comisión de infracción, en todo caso, que en el derecho penal es la reincidencia en la comisión de los delitos penales. Las circunstancias de la comisión, es decir, cómo es que se ha dado la infracción, en qué momento, ¿no? En qué situaciones específicas o coyunturales, de modo tal que la autoridad administrativa pueda ponderar el tipo y la calidad de la sanción. Asimismo, el beneficio ilegalmente obtenido y la existencia de la intencionalidad. En realidad, estas características, ¿no? Son necesarias para que la administración pueda orientarse en la aplicación de este principio de razonabilidad. Demanda, pues, que la administración tenga una comprensión cabal de todo lo que ha ocurrido en medio de la infracción, así como debe tener en cuenta la exposición que haga, o en todo caso el descargo que haga el administrado frente a la infracción que se le imputa. El principio de tipicidad. Este principio de tipicidad es pasible nos señala que es pasible de sanción las conductas expresamente previstas en normas con rango de ley. Es decir, que la administración pues no puede aplicar sanciones ni tampoco puede interpretar la norma para aplicar sanciones y decir me parece que esto lo voy a aplicar porque creo yo. No, en ningún momento la norma deja margen para que la administración pueda aplicar una sanción con una interpretación de lo que puede hacer, sino que debe en todo caso sancionar con todo lo que está previsto en la norma, y esta norma debe tener rango de ley. Al mismo tiempo, el principio de tipicidad nos plantea que son aplicables las sanciones vigentes al momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, ¿no? Pero esta situación nos señala también que está entroncada con el principio de la irretroactividad, ¿no? En todo caso, si la sanción es más favorable, una sanción anterior es más favorable para el administrado, puede aplicarse esta sanción aplicando el principio de la retroactividad benigna. Justamente aquí en el principio de la irretroactividad se aplicará pues una sanción anterior a la vigente si la sanción a aplicar es más favorable al administrado, y en todo caso es la administración la que tenga que aplicar la norma y ver que esta norma en todo caso a aplicar constituya la justa medida, ¿no?, a la infracción cometida en base también al principio de razonabilidad. Como se puede ver, la razonabilidad sancionadora en materia pues de cumplimiento y de calificación de una infracción observa pues unas características que están interrelacionadas tanto con el principio de tipicidad como con el principio de irretroactividad. Aquí en la diapositiva, en cuanto al principio de tipicidad, se ha pasado una conceptualización que es del principio de irretroactividad, cuando plantea en la parte infine acerca de que son aplicables las sanciones vigentes al momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que sea más favorable al administrado. Esto corresponde al principio de
y retroactividad. Es necesario señalar también de que, en primer lugar, lo que la Ley del Procedimiento Administrativo General no consignaba expresamente dentro del principio de razonabilidad era el principio de proporcionalidad, que implica pues que la sanción que se impute a una infracción dada implique congruencia entre la infracción cometida, los fines a obtener con la sanción y el efecto de esta. De este modo, pues, se incluye así a la proporcionalidad el principio de razonabilidad. El mérito a la proporcionalidad, hay que indicar también, requiere pues que el medio empleado para la obtención de dichos fines se encuentre pues acorde con los mismos, de modo que se disminuya la afectación a los derechos e intereses de los particulares. Esta es la ligazón que se tiene entre estos principios. El principio de concurso de infracciones nos señala pues de que cuando una misma conducta sancionable califique como más de una infracción, la administración tiene que aplicar, en todo caso, una nueva sanción al administrado, ¿no? Esta situación ofrece también la posibilidad de que la administración se exceda en cuanto a la calificación de las conductas sancionables. Es por ello que el administrado, haciendo uso del ejercicio de su derecho a la defensa, debe estar atento para que no pueda estar incurso en este concurso de infracciones cuando la conducta sancionable no le es aplicable a esta situación. El principio de causalidad. Este principio señala que en quien debe recaer la responsabilidad de la sanción administrativa es justamente a la persona que ha cometido la infracción. Es decir, por el principio de personalidad no se puede atribuir, ¿no?, a personas ajenas a la comisión de la infracción. La responsabilidad administrativa, en todo caso, se constituye de este modo en objetiva, y en esta situación tampoco es necesario verificar que exista dolo o culpa para que la infracción se haya podido cometer, ¿no? Entonces, es explícita en torno a que la persona que comete la infracción, en ella debe recaer la responsabilidad de la sanción administrativa. El principio de presunción de licitud. Este principio nos remite a la situación de que en el derecho se tiene que probar la culpabilidad y la inocencia se presume. Entonces, por el principio de presunción de inocencia se genera también el principio de presunción de licitud. Es decir, la autoridad administrativa no puede sancionar mientras no se compruebe la responsabilidad del administrado. Todo lo que plantee el administrado, en todo caso, y que la administración o la autoridad administrativa no pueda probar, no tiene que ser atribuible como infracción al administrado. El principio del non bis in idem. Este principio nos dice pues que nadie puede ser castigado dos veces por un mismo hecho, y expresa la imposibilidad de que en el administrado recaigan dos o más sanciones sobre el mismo hecho. Es decir, por la misma infracción cometida no pueden aplicarse dos o más sanciones, puesto que tal proceder, pues no dice el derecho, constituiría un exceso del poder sancionador, y que esto pues es contrario a las garantías propias del Estado de Derecho. Su aplicación impide que una persona sea sancionada o castigada dos o más veces por una misma infracción, pero para ello tiene que existir tres características, es decir, tiene que haber identidad de sujeto, hecho y fundamento. En torno a la aplicación de la potestad sancionadora,
Esta potestad sancionadora se da por incumplimientos sobre habilitantes por instalación de infraestructuras en red para servicios públicos u obras públicas. Cuando existen infracciones de este tipo, reguladas en el artículo 231 del Decreto Legislativo 1014, lo que tiene que imponerse como sanción son las multas. Estas multas corresponden al 1% del total de la obra o proyecto, o en su defecto, el 100% del monto del derecho establecido en el TUPA. Sobre la infracción cometida, hay que determinar la responsabilidad. Esta determinación de la responsabilidad busca reponer la situación a su estado original o al estado anterior. En todo caso, conlleva a tres cuestiones que la administración o la entidad administrativa tenga que plantear. Uno, el problema de la reposición que conlleva al cierre del local. Dos, la actitud resarcitoria que tiene o implica el devolver el importe. Y tercero, la fuerza coercitiva, que está relacionada con las multas coercitivas que impone la autoridad administrativa. Todo esto está regulado en las normas internas correspondientes en el TUPA, y con ello la autoridad administrativa en todo caso puede disponer también responsabilidad solidaria cuando existe más de un infractor. ¿Cuáles son las atenuantes o los atenuantes de la responsabilidad? Son dos. Cuando se da la subsanación voluntaria del administrado que cometió la infracción, y cuando el error es inducido por la autoridad, es decir, frente a situaciones en las cuales el administrado se le imputa haber cometido alguna infracción, y en el momento en que la comisión, la fiscalización o quien competentemente acuda a hacer la verificación de un establecimiento, por decir, y constata pues de que está trabajando, por ejemplo, sin licencia, y existe la voluntad y la subsanación inmediata, puesto que esto está en trámite, y el administrado puede demostrar en todo caso que no es que esté trabajando sin licencia, sino que se olvidó colocarlo en la pared. Esta subsanación voluntaria es un atenuante de la responsabilidad. Es decir, pudiendo demostrar esta situación, se atenúa la responsabilidad en lo que pueda encontrársele al administrado. La otra situación, por ejemplo, en torno a que la propia autoridad administrativa, frente a una petición del administrado, haya inducido a un error involuntario del administrado, y por ese error involuntario se haya cometido una infracción. Esto permite pues también un atenuante a la responsabilidad. En todo caso, es la autoridad administrativa quien tenga que determinar si impone o no impone una sanción en base a estos atenuantes. El proceso del procedimiento administrativo sancionador. El proceso se inicia con la inspección, la fiscalización, supervisión, verificación por autoridad competente. Lleva a dos situaciones: exhorta a cumplir con la norma e inicia el procedimiento sancionador. Sabemos muy bien que por principios generales del derecho no se puede en todo caso interponer ningún recurso impugnatorio ante una resolución de apertura o que inicia el proceso administrativo sancionador. Este proceso, en todo caso, se inicia con una resolución que da inicio al procedimiento. Como segunda parte, lleva consigo el descargo que tenga que hacer el administrado frente a la infracción que se le imputa. Luego, como tercera parte, después del proceso de evaluación de este descargo, donde la autoridad administrativa
va a tener que calificar, en todo caso, todo el proceso, y va a tener que emitir un informe. Luego de ese informe y esa recomendación que pueda provenir de la autoridad ante el titular de la entidad emite la resolución de sanción o la resolución absolutoria. Contra la resolución de sanción puede interponerse el recurso impugnatorio, que puede constituirse en los recursos de reconsideración o recursos de apelación. Producto de ello es que tenemos una resolución final, la misma que debe ser pues fundada en derecho y debe tener los argumentos necesarios que permitan sancionar, en todo caso, con arreglo a ley. Las características de esta resolución en sí es que debe ser precisa respecto a los hechos, debe ser clara respecto de la calificación, debe ser inmutable respecto al hecho objetivo y debe ser suficiente de modo tal que no produzca indefensión en el administrado. Es decir, que la emisión de la resolución haya tenido dentro de todo el proceso todo el derecho para el administrado para que pueda ejercer su defensa en base también a un debido procedimiento. Eso es lo más importante de lo que significa el procedimiento administrativo sancionador, y esperamos que sirva de orientación para que con la norma en sí puedan ustedes verificar cuáles son las situaciones más importantes que tengan que, en todo caso, actuar, si es que tienen que responsabilidad frente a ello, o en todo caso defenderse como administrado frente a posibles faltas en las cuales se pueda incurrir o posibles infracciones. Eso es todo, muchas gracias.